Profesor, compañeros, buenos días. Esta es mi reseña sobre el texto que me correspondió, llamado Sobre el progreso moral en Kant, Libertad, Moral o Idea Conveniente, por Daniela Losillo. En primer lugar, pues hay que decir pues que este filósofo Immanuel Kant, pues como muchos sabemos, fue filósofo muy importante, alemán, el, digamos, creador del llamado idealismo alemán, de la filosofía. eh, y pues nació en el año de 1724, en la época de la Ilustración. Bueno, el texto pues recogeré algunas ideas de él, dentro de lo cual pues encuentro que existen varias definiciones según la autora de lo que Kant entiende por libertad. En primer lugar, y a partir de sus textos sobre la crítica de la razón práctica, indica él que la libertad es para él como la capacidad para ejercer la voluntad, desprovista de inclinaciones o deseos. En otro texto, en la crítica del juicio, él indicará que la libertad es la facultad de actuar libres de determinismos. También él, digamos, toma como muy importante el tema de la libertad eh, en su equilibrio con la obediencia. O sea, él habla de un equilibrio entre la libertad y la obediencia, y para ello da como unos tips, lo interpreto yo así, en el sentido de que las personas están facultadas para transgredir en lo público, pero para obedecer en lo privado. También digamos que da él la libertad a las personas doctas, ilustradas. Él dice: transgrede quien es suficientemente docto, quien es suficientemente ilustrado, o quien es suficientemente mayor de edad para poderlo hacer. Entiende él que solo estas personas que cumplen con estas cualidades tienen, digamos, la capacidad de transgredir para digamos, romper situaciones injustas que se presenten en un orden establecido. Pero esa transgresión debe ser pública para que todos la vean, y de esa manera pues se hagan correcciones en el sistema. Bueno, también él hace digamos, tiene una consideración en cuanto a que la libertad es la razón de ser de la ley moral. Es como decir la raison d'être, bueno, él tiene un término ahí también que en este momento se me escapa, y también a su vez indica que la ley moral es la única forma de demostrar la existencia de la libertad. O sea, si bien la libertad es la razón de ser de la ley moral es la forma de mostrarla, digamos, en la práctica. La libertad también la tenemos, según indicaba la autora, y a partir de las líneas que ella rescataba de Kant, que la libertad la tenemos dentro de nosotros mismos, y es esa libertad la piedra angular de un denominado sistema de la razón pura. Para Kant se dice que hay libertad cuando se actúa moralmente. La hay cuando las facultades juegan libremente, es decir, cuando la persona, dentro de su criterio, pues considera, más allá de otros determinismos, que desea hacer algo y lo hace, pero todo dentro del marco de una moralidad. Aquí también, digamos, que se toma la autora algunas ideas de Foucault que van como relacionadas con lo que indica Kant, y dice que la razón para Foucault, no es libertad de filosofar, sino la libertad de hacerlo en un espacio público. Ahí
está muy relacionado con lo que recién mencionaba, donde para Kant es fundamental que las transgresiones se hagan en público. Entonces indica Foucault que la libertad no está en el hecho de filosofar, sino en la libertad de hacerlo en un espacio público, o sea, comunicando. También pues, se cuestiona la autora diciendo, bueno, se podría pensar que existe la libertad si nuestros pensamientos libres no fueran comunicables. Entonces, pues se indica allí que es la libertad de expresar lo que pensamos lo que realmente permite, de hecho, el pensamiento. También hay una frase de Arendt muy interesante donde dice, tampoco hay comunicabilidad sin libertad de pluma, o sea, la relación inversa también es cierta. Bueno, en la revolución el espectador la ve desinteresadamente como un espectáculo. Indicaba ahí también pues, la autora, parafraseando lo que encontraba en Kant. Dice que su entusiasmo equivale a un juicio estético que hace de ella, más allá de considerar o no real la acción que se intenta realizar. Para Kant la idea de historia universal pertenece a la filosofía. Ya aquí nos adentramos un poco más en el tema, o sea, hemos hablado de libertad, pero porque la libertad, digamos, es una idea precursora, es una idea fundamental para poder hablar de progreso y de historia, o sea, y de historia en el sentido de progreso. La idea de historia universal pertenece a la filosofía práctica y por tanto es una idea conveniente. Las acciones ya no de cada individuo, el sujeto singular, sino de la humanidad, están determinadas por leyes universales de la naturaleza, según Kant. Y puede esperarse que la libertad sea su ley o intención. Aquí, digamos que Kant hace un juego un poco especulativo, para mi gusto, donde él, digamos, trata de encontrar en la naturaleza, en la historia, como una moralidad en la historia, como si la naturaleza misma nos fuera llevando a ser, digamos, cada vez más humanos y más morales, o sea, más humanos en el sentido moral. Obviamente, pues ya más adelante, un siglo después, bueno, mucho más de un siglo después, Nietzsche rebatirá esas ideas y él dirá pues que básicamente no existe tal cosa como los fenómenos morales de los que también hace referencia Kant, sino más bien una interpretación moral de los fenómenos, que en ese sentido hace su crítica contra Kant. Kant pretende explicar un destino oculto a través de la idea antropológica de la insociable sociabilidad del hombre. El fin de la humanidad es el de un género moralizado, moralisier, es el término alemán que utiliza. Más allá de las inclinaciones, el sujeto trascendental puede pensar y actuar en razón de una humanidad moralizada. Y es de esta acción libre de la que depende el progreso. Entonces, definitivamente vemos aquí en Kant una idea muy clara en cuanto a progreso desde el punto de vista moral y desde un punto de vista pues eminentemente, digámoslo así, cristiano, porque pues es la moral imperante en su tiempo. El modo progresista de describir la historia es un modo filosófico práctico. Nuevamente se retoma el asunto de la idea conveniente, no es algo que pueda ser formulado como un concepto del entendimiento, una razón pura, no, sino una razón práctica. Progreso no puede observarse en la experiencia, afirmará el mismo Kant. Por lo tanto, pues no es algo que haga parte de lo noceológico, sino que solo puede pensarse como idea. Kant ofrece una doble clave para pensar la historia: la idea de progreso y el desarrollo de una filosofía de la historia que atiende a la existencia de los fenómenos. Kant es un engendrador de la idea de progreso. Sin embargo, pues hay que decir, y también lo indica la autora, que muchos continuadores de su tradición, de la tradición kantiana, como el mismo Walter Benjamin, pues van a ser los encargados de formar las críticas al progreso a inicios del siglo XX. Bueno, pues esta es mi reseña, esta es mi consideración, para decir que
no soy un gran convencido de la tradición kantiana. Para mí no existe tal cosa como como un destino oculto, moral de la humanidad. Para mí, digamos que, y en eso pues obviamente adhiero a la idea de Nietzsche, según la cual pues él decía que la humanidad había sido muy pretenciosa al hablar de una moralidad desde la naturaleza, cuando ni siquiera se había definido qué moralidad era esa. O sea, no, se hablaba de una ciencia de la moral. Esto en un texto que él tiene, que se llama, pues, Más allá del bien y del mal, de Friedrich Nietzsche. Y él pues va a indicar que para poder hablar de una ciencia de la moral, pues primero habría que mirar de las miles de morales que hay, de las miles de morales de los miles de pueblos que puedan existir, cuál de esas morales va a ser la que la naturaleza supuestamente pues va a asumir como, digamos, como su meta o como su destino oculto. Entonces pues son temas para seguir ahondando, y esperemos pues que esta breve reseña pues haya servido y haya sido clara para ustedes, y que hayan podido darse una idea de lo que dice la autora en su texto en relación a Kant. Muchas gracias a todos, gracias por su atención.